Buenas estudiantes y profesores. En el día de hoy nosotros continuamos el trabajo con las pruebas de hipótesis. Es decir, vamos a continuar trabajando con las pruebas de hipótesis desde el punto de vista paramétrico. Recuerden que yo les había comentado en la conferencia anterior que íbamos a dedicar algunas conferencias al trabajo con las pruebas de hipótesis. Precisamente vamos a dedicarles 2 conferencias a las pruebas de hipótesis paramétricas y dedicaremos una tercera conferencia a las pruebas de hipótesis no paramétricas, por supuesto para ver algunas de ellas. Por lo tanto, vamos a ver cuáles serían las temáticas fundamentales que nosotros vamos a trabajar en el día de hoy. Como ustedes pueden apreciar ahí, continuamos con la introducción a las dócimas de hipótesis dentro del tema 4, que yo les comentaba desde el punto de vista general, y de manera particular veremos hoy las pruebas de hipótesis para la varianza, es decir, el parámetro que nos quedaba de la distribución normal. Recuerden que vimos en la conferencia pasada, nos dedicamos fundamentalmente a las pruebas de hipótesis para la media de una distribución normal. Hoy nos queda por ver la varianza, veremos las pruebas de hipótesis para la proporción y además veremos las pruebas de hipótesis relacionadas con la función de potencia. Es decir, estas serían las pruebas fundamentales que vamos a ver. En el caso de la función de potencia, más que una prueba, lo que veremos es cómo podemos calcular esta función de potencia para los diferentes tipos de pruebas de hipótesis. Vamos a recordar algunas cosas que vimos nosotros en la conferencia pasada y que nos sirven como base para el trabajo en el día de hoy. Comenzaremos recordando los tipos de hipótesis esenciales que nosotros clasificamos, pero directamente en las que estamos estudiando. Recuerden que dentro de los tipos de hipótesis nosotros vimos, como tienen escrito ustedes ahí, que están aquellas que especifican un valor concreto o un intervalo para los parámetros de una variable. Precisamente a ese tipo de prueba de hipótesis es que nosotros estamos dedicando estas 2 conferencias, que yo les decía que forman parte de los tipos de hipótesis paramétricos, es decir, las pruebas de hipótesis paramétricas o dócimas de hipótesis, como también se le puede mencionar. Dentro de estos aspectos también vamos a recordar la metodología que nosotros planteamos a seguir a la hora de realizar una prueba de hipótesis. Dentro de esta metodología, el primer aspecto era definir la hipótesis nula a contrastar, que recuerden que la habíamos denotado por H sub 0, y la hipótesis alternativa H sub 1. Esas 2 hipótesis complementan una de otra y las definimos a partir del problema que nosotros estamos enunciando dentro del trabajo que se realice desde el punto de vista estadístico. Recuerden que en el caso de la hipótesis alternativa la vamos a enunciar luego de haber enunciado la hipótesis nula, en la cual siempre va a estar la igualdad como un elemento presente. Como segundo paso, una vez que yo tenga las hipótesis, entonces teníamos definir la medida de discrepancia entre los datos muestrales X y la hipótesis H sub 0. Que esta discrepancia iba a estar dado por un estadígrafo relacionado con las distribuciones muestrales que nosotros analizamos en el problema de estimación, que ya vimos hace 2 conferencias atrás. Un tercer paso, que lo podemos recordar ahí, que sería entonces de definir la discrepancia que nosotros consideramos inadmisible con respecto a la hipótesis nula, es decir, a la hipótesis H sub 0. Recordemos que a esta discrepancia o a esta región, que realmente es lo que al final yo obtengo, le habíamos llamado región crítica y sería la región en la cual yo rechazo la hipótesis H sub 0. Es decir, la región que si mi estadígrafo que yo calculé para esa prueba está dentro de esa región llamada crítica, entonces nosotros rechazaríamos la hipótesis nula H sub 0. Y bueno, una vez que yo tenga esta región crítica tomada, precisamente tomaríamos la decisión estadística, que es la que le comentaba anteriormente, si rechazar o aceptar H sub 0, y después sugerir qué decisión práctica, a partir de la implicación que tenga la decisión estadística dentro del problema en cuestión. Una vez que tengamos en cuenta entonces, recordando esta metodología, vamos nuevamente a analizar el cuadrito que vimos en la clase pasada, donde vimos los errores que yo pudiera cometer a partir de las situaciones que se nos pueden presentar a la hora de tener una prueba de hipótesis. Recuerden que yo les comentaba que una hipótesis nula que yo me planteé, por supuesto, como es una hipótesis, no conozco su verdadero valor, es decir, no conozco si ella es verdadera o si ella es falsa. A partir de ahí, entonces, yo realizo el problema estadístico y mi decisión estadística sería o no rechazar H sub 0, que es equivalente a aceptarla, o rechazarla. Por supuesto, si yo no rechazara H sub 0 y ella fuera verdadera, entonces estoy realizando o tomando una decisión correcta, que recuerden que la habíamos denotado por 1 menos alfa. Sin embargo, si yo rechazara esa hipótesis H sub 0 y ella fuera
verdadera, entonces cometí un error tipo 1, que lo denotamos por alfa, y recuerden que este error es el que nosotros vamos a acotar cuando realicemos un problema de prueba de hipótesis. ¿Qué otras situaciones se nos pueden presentar? Bueno, que yo no rechace h sub 0 y sin embargo que ella sea falsa. Eso entonces también constituye un error que lo denotamos como error tipo 2 y lo representamos como riesgo beta, es decir, con el valor beta, y veremos que trabajaremos hoy precisamente con este valor de beta, cómo podemos analizarlo desde otro punto de vista. Y bueno, la otra decisión que pudiéramos trabajar sería rechazar h sub 0 cuando ella realmente es falsa, y por supuesto que ahí también fuera una decisión correcta, la cual denotamos como 1 menos beta. Y veremos que precisamente en la conferencia de hoy, a ese 1 menos beta es lo que nosotros le vamos a llamar la potencia de la prueba, es decir, la potencia con la cual yo estoy realizando esa prueba de hipótesis. Nosotros nos vamos a detener fundamentalmente en esos aspectos. Una vez entonces que yo recordé los diferentes elementos esenciales que nosotros vimos a la hora de realizar una prueba de hipótesis, como yo les comentaba al inicio, nos queda por ver dentro de las pruebas de hipótesis para los parámetros de una distribución normal. Es decir, nosotros vimos para la distribución normal cómo yo le podía plantear una hipótesis con respecto al parámetro μ, es decir, a la media de una variable con distribución normal. Precisamente hoy nosotros vamos a trabajar entonces con el otro parámetro. Recuerden que una distribución normal dependía de dos parámetros, el parámetro μ y el parámetro sigma cuadrado. Nosotros entonces ya vimos cómo plantear hipótesis para el parámetro μ, hoy veremos entonces cómo plantear hipótesis para el parámetro sigma cuadrado. Recordando que en el caso de μ vimos dos casos, es decir, cuando conocíamos precisamente la varianza y cuando no la conocíamos. Y que la variable de la cual tenía que provenir esa muestra que yo estoy trabajando tenía que ser una variable con distribución normal. Si mi muestra era una muestra pequeña, en el caso de una muestra grande, recuerden que por distribuciones muestrales, bueno, habíamos demostrado que esta distribución, es decir, la distribución del estadígrafo X media referido a la muestra, de todas maneras se distribuía normal a pesar de que la población de la cual ella proviene no lo fuera. Entonces vamos a ver y concentrarnos hoy en cómo hacer pruebas de hipótesis con respecto a el parámetro sigma cuadrado. Y es lo que ustedes tienen entonces a continuación en las diapositivas. Bueno, ustedes tienen ahí entonces las dócimas para el parámetro sigma cuadrado de una distribución normal, como nosotros íbamos a ver. Veremos entonces cuáles serían las diferentes hipótesis que yo puedo plantear para ese parámetro sigma cuadrado, es decir, para la varianza de una distribución normal. Quiero aclarar que aunque estamos planteando que es la dócima para el parámetro varianza, es equivalente esa dócima para el parámetro desviación típica, porque recuerden que la varianza la vamos a representar por sigma cuadrado y la desviación típica por sigma. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la varianza, estamos haciendo una equivalencia entre ambos parámetros. Veamos entonces cuáles serían las posibles hipótesis, haciendo la correspondencia con las que vimos en la conferencia pasada. Pueden ver ahí entonces que para plantear las hipótesis tenemos precisamente los tres casos que de manera general nosotros vimos que eran posibles a la hora de hacer hipótesis sobre un parámetro en la conferencia anterior. Tenemos el caso 1, que corresponde precisamente a la hipótesis bilateral. Recuerden que le llamamos bilateral porque ese tipo de hipótesis era equivalente tanto por encima o por debajo, es decir, para ambos casos nosotros rechazamos la hipótesis nula h sub 0, solamente nos interesa si podemos considerar el parámetro sigma cuadrado bastante cercano hacia ambos lados con respecto al valor particular sigma cuadrado sub 0. Y el caso 2 y 3, que serían las dos hipótesis unilaterales o de una cola. Recuerden también que podíamos llamarle hipótesis de dos colas al caso 1 e hipótesis de una cola al caso 2 y 3, donde nosotros tenemos ahí las posibles hipótesis que podemos plantear. Recuerden que también es equivalente en el caso 2 y 3 a plantear que h sub 0 sea igual al valor particular sigma cuadrado sub 0 en ambos casos. La única diferencia que tendríamos aquí es que el nivel de significación alfa que nosotros planteamos para realizar una prueba de hipótesis, en el caso que tuviéramos la igualdad, ya no sería la probabilidad máxima, sino sería precisamente la probabilidad de cometer un error de tipo 1. ¿Cuál sería entonces el estadígrafo que nosotros utilizaríamos ahí para este tipo de parámetros? Bueno, el estadígrafo de prueba precisamente está asociado a la distribución que nosotros vimos en estimación,
que relacionaba las varianzas, que era precisamente el estadígrafo chi cuadrado. Estadígrafo que recuerde que dependía, además de la probabilidad, de los grados de libertad. Y este estadígrafo chi cuadrado, ustedes pueden ver su fórmula ahí, depende entonces del tamaño de muestra, del valor de la varianza muestral y además del valor particular sigma cuadrado sub 0, que sería el valor por el cual nosotros partiríamos como punto de referencia para comparar el parámetro poblacional. ¿Cómo nos quedaría entonces las regiones críticas asociadas a este estadígrafo? Las podemos ver en la siguiente diapositiva. Fíjense que, a diferencia de los casos que hemos analizado hasta ahora, la región crítica para el caso 1 sí no podemos utilizar el valor modular. ¿Por qué? Porque precisamente esta distribución chi cuadrado no es una distribución simétrica, como ocurría con la distribución normal y con la distribución T de estudio. Si la distribución chi cuadrado es una distribución que tiene valores positivos para todo su recorrido, es decir, para toda su definición son valores positivos, y por lo tanto lo que tenemos que trabajar es con los dos intervalos, uno por encima y uno por debajo de la parte central de esta distribución. En los casos 2 y 3, sí, bueno, trabajaríamos con el problema de las regiones críticas de manera normal. Es decir, ahí pueden ver las regiones críticas asociadas a cada uno de estos casos. Recordar que en el caso de la distribución chi cuadrado, y precisamente su nomenclatura del hecho de estar al cuadrado lo refleja fielmente, podemos inducir que es una variable que siempre toma valores positivos. Por lo tanto, un valor chi cuadrado negativo sería un error, no de cálculo, sino un error de concepto. Vamos a ver entonces, una vez que tengamos la región crítica, un ejemplo de cómo nosotros podemos aplicar esta prueba para un problema en concreto. Y es el siguiente ejemplo, que sería el primer ejemplo que veremos en la clase de hoy. Pueden ver ahí que se plantea que la desviación típica de la resistencia a la ruptura de ciertos cables producidos por una compañía viene dada por 240 libras. Es decir, esa es la resistencia a la ruptura de ciertos cables que da la compañía. Y fíjense que estamos hablando de la desviación típica. Recuerden que yo les comentaba que la desviación típica o varianza sería un tratamiento similar. En este problema, además, se plantea que después de introducir un cambio en el proceso de producción de estos cables, la resistencia a la ruptura de una muestra de 8 cables dio una desviación típica de 300 libras. Es decir, a la vez que nosotros introducimos un cambio en el proceso de producción, puede ser que haya habido una variabilidad o un cambio en la variabilidad de este proceso. Y es precisamente lo que vamos a tratar de comprobar. Pueden ver entonces que nos plantean que se investigue con un nivel de significación de 0,01 si es significativo el incremento en la variabilidad de la resistencia a la ruptura de los cables producidos por la compañía. Es decir, si se ha producido un incremento significativo en esta variación que tenían la resistencia de los cables. Bueno, nosotros entonces trataremos de ver de alguna manera cómo podemos tratar de hacer un trabajo similar al que hicimos en las conferencias anteriores con respecto a estos problemas. Veamos entonces cómo plantearíamos la solución de este problema. Ustedes pueden apreciar ahí entonces que lo primero sería entonces plantear las hipótesis. Como hipótesis nula tenemos sigma, recuerden que estamos hablando ahora de la desviación típica, menor o igual que 240, y como hipótesis alternativa que sigma es mayor que 240. Recuerden que lo que queremos probar precisamente es si existe un aumento significativo con respecto a la variabilidad que se había mostrado. Es por ello que tenemos como hipótesis alternativa sigma mayor que 240, es decir, si sigma es significativamente mayor que 240. Una vez que yo tenga entonces esta hipótesis, es decir, estamos en el caso 2, recordando que como variante alternativa pudiera ser la que tienen ustedes ahí, es decir, podemos expresarla para un ejercicio como este de cualquiera de las dos maneras, puesto que a mí realmente no me interesa si la variabilidad disminuyó, simplemente si es mucho mayor, podemos entonces calcular el estadígrafo, que vendría dado el estadígrafo de prueba por la siguiente expresión. Es decir, ahí pueden ver, tenía una muestra de 8, por lo tanto n-1 tengo 7, varianza muestral o desviación típica muestral 300,
y el valor de comparación 240. Ahí obtenemos un valor del estadígrafo de 10.9375. Ahí pueden apreciar entonces que ese sería el valor del estadígrafo chi cuadrado y veríamos entonces la región crítica cómo nos quedaría en este momento. Partiendo entonces de la solución, es decir, del valor del estadígrafo chi cuadrado, que es 10.9375, veamos entonces que la región crítica precisamente sería chi cuadrado mayor que chi cuadrado en 1 menos alfa, punto y coma n menos 1. Ahora fíjense aquí lo que yo les comentaba, que depende no solo de la probabilidad, sino además del tamaño de muestra, y obtengo como región crítica, que sería, yo rechazaría la hipótesis nula para todos aquellos valores de chi cuadrado que sean significativamente mayor que 18,5. Por lo tanto, podemos apreciar que el valor que nosotros calculamos es 10.93, que realmente no cae en esa región crítica. Eso implica que como decisión estadística yo tendría la siguiente, es decir, la decisión mía para este caso, como el estadígrafo no cae en la región crítica, sería entonces aceptar H sub 0. Siempre traten de relacionar la región crítica asociada a la hipótesis alternativa. Es decir, si mi hipótesis alternativa era que el estadígrafo, o el parámetro, disculpen, el parámetro es mucho mayor o significativamente mayor que el valor de referencia, entonces precisamente mi región crítica quedaría expresada en esa misma manera. Es decir, el estadígrafo estaría por encima del valor calculado en tabla. Esa sería la decisión estadística. Como siempre les comentaba que eso tiene una implicación práctica que es la que tienen ustedes entonces a continuación. Es decir, esa decisión práctica sería que a ese nivel de significación yo voy a considerar que el incremento en la variabilidad de la resistencia, la ruptura de los cables producido por la compañía no es significativo. Es decir, no hay un incremento significativo en el incremento de esta variabilidad. Es decir, no puedo considerar que existe un incremento. Fíjense entonces que el procedimiento que seguimos para trabajar con estas estructuras o con esta prueba de hipótesis es precisamente el mismo que hicimos para el caso del parámetro μ. Nosotros vamos a hacer este procedimiento siempre que hagamos una prueba de hipótesis. Por lo tanto, aunque nosotros no vamos a abarcar todos los tipos de pruebas de hipótesis, sería imposible abarcarlos aquí, sí lo que es importante es que ustedes tengan conciencia de que el procedimiento de trabajo es el mismo. Lo único que cambiaría sería las hipótesis con respecto al parámetro que yo esté comparando, el tipo de estadígrafo asociado a la distribución muestral y las regiones críticas asociadas a cómo se distribuye ese estadígrafo. Si yo tuviera otro tipo de problema, y lo veremos más adelante, que también se distribuya, yo puedo asumir que se distribuya como una distribución normal, bueno, precisamente las regiones críticas serían las mismas asociadas a una distribución normal. Al igual que hicimos entonces en la conferencia pasada, vamos a ver cómo podemos resolver este problema, pero a través del software estadístico StatGraph. Recuerden que la idea fundamental que nosotros perseguimos es que ustedes sean capaces no de hacer todo esto simplemente de una manera manual, sino que sean capaces en un software estadístico de poder trabajar con estas estructuras. Y la manera de realizarlo sería entonces la siguiente. Pueden apreciar ahí que nos volvemos a mover en el mismo lugar que lo hicimos en la conferencia pasada. Es decir, vamos a la opción Describe que tiene el StatGraph y dentro de ella la opción de prueba de hipótesis. Por supuesto, este tipo de trabajo lo haremos en los casos como este, donde yo ya tengo el resumen de la muestra, es decir, no tengo los valores originales de la muestra. Si yo tuviera los valores originales de la muestra, bueno, iría a la opción que vimos en la clase pasada. Serían trabajos equivalentes. Una vez que entonces yo entre en la opción general del menú, recuerden que obtenemos una pantallita parecida a la siguiente, o precisamente la pantalla siguiente, que es la pantalla vinculada con las pruebas de hipótesis. Aquí entonces, en la clase pasada trabajamos con la media normal. Ahora hoy trabajaremos precisamente con el valor de sigma. Es decir, estamos haciendo pruebas de hipótesis con respecto a sigma. Fíjense entonces ahí que nosotros completamos dentro de la hipótesis nula el valor 240, que es precisamente el valor punto de referencia para nosotros. El valor muestral de sigma, que es 300, lo pueden ver ahí, y el tamaño de muestra, que en este caso es 8, con el cual nosotros vamos a trabajar. Una vez entonces que yo tenga entrada a esa información, podemos ver que la salida, el software nos da la siguiente salida. Esa salida, fíjense, donde él hace el cálculo
del valor chi cuadrado, es decir, del estadístico chi cuadrado, que su valor es 10,9375, es decir, equivalente al que hicimos en la parte manual. Y después nos calcula el valor crítico de la prueba. Recuerden que yo les comentaba que cuando hacemos un trabajo computacional, más que el estadígrafo en cuestión o el estadístico en cuestión, nos interesa el valor crítico de la prueba. En estos momentos, fíjense que yo se los subrayé, se los puse en letras, es decir, con un circulito rojo, para que puedan apreciar de una manera mejor cómo yo trabajaría con este valor crítico. Fíjense que ese valor crítico que tenemos acá sería 0,1413. Ese 0,1413 está por encima del valor alfa de la prueba, que en este caso el valor alfa es 0,01. Por lo tanto, como está por encima, yo no rechazo la hipótesis nula para ese valor de alfa. Pero fíjense que no solo para ese valor de alfa, y es lo importante que tiene analizarlo desde esta variante, sino que prácticamente cualquier nivel de significación que yo tome, me haría a mí tomar la misma decisión, porque en todos los casos el valor crítico de la prueba estaría por encima de ese valor de alfa. Bueno, de la misma manera, recuerden que también tenemos el resultado que nos da el Stat Advisor, que lo que hace es un poco explicarnos cuál sería el trabajo que se realizó desde el punto de vista computacional. Este Stat Advisor ahí, como ustedes pueden analizar, nos dice que el análisis mostrado nos muestra el desarrollo de una prueba de hipótesis concerniente a la desviación típica, sigma, de una distribución normal. Y que las dos hipótesis que fueron probadas fue la hipótesis nula, donde sigma es igual al parámetro 240, e hipótesis alternativa, donde sigma es significativamente mayor que 240. Este sería entonces el trabajo esencial que nosotros realizaríamos con el Stat Graph. Hasta aquí sería el trabajo fundamental para el parámetro de sigma de una distribución normal. Recuerden que sigma o sigma cuadrado es un trabajo equivalente. De hecho, el software estadístico lo que tiene implementado es el trabajo con sigma, pero bueno, esto lo hacemos equivalente hallándole a la raíz si en algún momento nosotros queremos trabajar con la varianza. Hasta aquí entonces el trabajo a realizar para poder analizar pruebas de hipótesis o trabajar pruebas de hipótesis con respecto a los parámetros de una distribución normal. Nosotros además vamos a analizar aquí, por un problema de tiempo, no vamos a analizar muchos más parámetros, pero sí vamos a analizar cómo yo le puedo hacer pruebas de hipótesis también al parámetro P, es decir, la proporción asociada a una distribución binomial. Nosotros vimos, en el caso de probabilidades, vimos fundamentalmente la distribución binomial, distribución de Poisson y además la distribución normal. Y por supuesto, en la parte de estimación sí analizamos otros tipos de distribuciones continuas. Vamos a ver cómo yo también puedo hacer este trabajo para un parámetro P de la distribución binomial, es decir, para la proporción de la distribución binomial. Y nos quedaría el trabajo de la siguiente manera, haciendo un poco la similitud de lo que hicimos en el caso de los parámetros de una distribución normal. Y es lo que tienen ahí a continuación. Aquí tenemos entonces, como yo les indicaba, que vamos a ver las dócimas para los parámetros de una distribución binomial. Estas dócimas vamos a analizar cómo serían sus hipótesis. Y fíjense que es el mismo trabajo desarrollado con estas pruebas de hipótesis. Fíjense que tenemos ahí los tres casos, que son los mismos tres casos equivalentes, el caso 1, caso 2 y caso 3, que ya deben ser familiares, ustedes deben estar familiarizados con ellos. Es decir, el caso 1 de 2 colas, el caso 2 y caso 3 de 1 cola, donde estarían los tres tipos de planteamientos de hipótesis esenciales que nosotros podemos hacer. Fíjense que ahora el único cambio sería que estoy trabajando sobre el parámetro P de una distribución binomial y haría todo el trabajo relacionado entonces con este parámetro P. Este trabajo ahora nosotros vamos a ver cuáles serían el estadígrafo relacionado y las regiones críticas asociadas. ¿Qué va a pasar? Que recuerden que nosotros vimos, aunque no trabajamos directamente con él, vimos dentro del trabajo con la distribución binomial como para el caso en que n es bastante grande y p pequeño, nosotros podíamos hacer una aproximación de la distribución binomial hacia la distribución normal. Y este trabajo precisamente es que nosotros vamos a aplicar aquí. Es decir, nosotros vamos a poder realizar este trabajo de hipótesis, al menos en la variante que vamos a analizar nosotros acá, cuando el tamaño de muestra es bastante grande,
para poder entonces utilizar la aproximación de la distribución binomial a la distribución normal, y entonces haremos un trabajo similar al que hicimos con la media con varianza conocida. Es decir, veremos cómo vamos a trabajar con la distribución normal haciendo una asociación en este sentido. Vamos a hacer entonces una pausa y en la segunda parte comenzaremos o seguiremos trabajando entonces ya en concreto con este parámetro en el caso de la distribución binomial asociada a una distribución normal. En la primera parte nosotros comentamos o analizamos las pruebas de hipótesis referidas a los parámetros de una distribución normal. Es decir, ya nos quedaba ver la varianza, que fue la que vimos, y comenzamos a ver el trabajo con el parámetro proporción relacionado con una distribución binomial. Vamos a continuar entonces esta idea, retomar la idea de la proporción y analizarla con respecto a su región crítica y el estadígrafo que nosotros podemos asociar a ella. Vamos a verlo entonces partiendo la diapositiva con la cual terminamos la primera parte, y es la que tienen ustedes a continuación. Ahí ustedes tienen o pueden apreciar los tres casos que ya habíamos analizado. Es decir, habíamos visto que teníamos precisamente los mismos tres casos que analizamos para el caso de los parámetros de una distribución normal. Veremos el estadígrafo y es al cual me quiero detener un momentico. Fíjense que el estadígrafo relacionado con esta prueba que vamos a utilizar nosotros es precisamente el estadígrafo Z, es decir, el estadígrafo asociado a una distribución normal con media cero y varianza 1. Recuerden que para un tamaño de muestra grande yo puedo hacer la aproximación que les comentaba anteriormente. Es decir, yo puedo aproximar la distribución binomial a la distribución normal. Y lo haría de esa manera que ustedes tienen ahí. Es decir, asociando entonces a la media, precisamente P sub 0, que sería la proporción, y asociando a la varianza P sub 0 por 1 menos P sub 0, que serían los valores determinados ahí por esos parámetros. En el caso que yo conozca el tamaño poblacional, es decir, si yo conozco el tamaño poblacional al cual yo le estoy haciendo este trabajo, se considera que si agregamos la expresión que ustedes tienen ahí, es decir, n mayúscula, considerando n mayúscula el tamaño de la población, menos n, donde n es el tamaño de muestra, sobre n menos 1, ese ajuste provoca que se haga una mejor aproximación de este trabajo y que el estadígrafo Z sea un poco más fiel, o sea, más robusta todavía la prueba que estamos realizando. En el libro de ustedes realmente no aparece este tipo de ajuste, pero en general en la literatura actual se considera como un ajuste necesario en los casos que se conozca el tamaño poblacional, o más fiel al resultado final. Partiendo entonces de que este es el estadígrafo de prueba, las regiones críticas serían exactamente las regiones críticas asociadas a una distribución normal. Recordemos entonces que estas regiones eran las que ustedes tienen en pantalla, es decir, módulo de Z mayor que Z en números alfa sobre 2 para el caso bilateral y, bueno, los casos unilaterales, precisamente las dos hipótesis a las cuales nosotros estamos ya acostumbrados a trabajar con ellas. Este sería entonces el trabajo esencial con la proporción. Vamos a ver, al igual que hicimos entonces en la parte anterior, un ejemplo. Y sería el siguiente, el ejemplo 2 que tienen ustedes ahí a continuación. Fíjense que este ejemplo plantea que un candidato afirma que tiene el apoyo del 55% de los electores de su distrito. Y la pregunta sería, ¿qué conclusión podemos obtener si hacemos un muestreo aleatorio de 500 electores, dentro de los cuales 245 expresaron su preferencia por él? Y se pide utilizar un nivel de significación de 0,01. Vamos a hacerlo desde este punto de vista y también vamos a agregar lo siguiente, sería si en este problema nosotros sabemos que en el distrito cuenta con 10.000 electores, lo cual pudiera ser conocido o no, y en el caso de una elección real, por supuesto que esto se conoce, ya cercano a las elecciones, y la pregunta que nos planteamos es qué conclusión se obtendrá con el mismo nivel de significación. Es decir, vamos a comparar los dos tipos de trabajo. Comenzamos entonces viendo el primer caso, es decir, suponiendo que nosotros no conocemos
el tamaño poblacional, aunque en ambos casos las hipótesis, por supuesto, serían las mismas. Veamos entonces para el caso A que la hipótesis que yo plantearía sería la siguiente, es decir, que cuenta con el 55% del apoyo de los electores o que no cuenta. Es decir, aquí estamos considerando de manera general que puede tener más o menos, en dependencia, es decir, no estamos interesados directamente en más o menos, sino simplemente si podemos considerarlo aproximadamente a 55 o no. Calculando el estadígrafo de prueba, es decir, asociado a esta distribución, entonces tenemos un estadígrafo de menos 2.73. Es decir, lo pueden apreciar ahí como el estadígrafo utilizado es Z y obtenemos un resultado de menos 2.73. Viendo entonces ese resultado, la idea a trabajar con la región crítica. Es decir, la región crítica, tomando en cuenta que hicimos un muestreo de 2 colas, es decir, quizás alguno de ustedes pudiera tener, o si estamos más cercanos al problema en cuestión, nos pudiera interesar quizás entonces que el candidato tenga mucho menos, significativamente un número menor de electores que 0,55 y entonces nos quedaría una prueba un poco diferente. Pero bueno, analizando desde este punto de vista, vean que tenemos 2,58 como valor de comparación para la región crítica y por lo tanto nuestra región crítica sería todos aquellos valores de Z de manera modular que sean mayores que 2,58. Por supuesto, el módulo de menos 2.73 es mayor que 2,58. Al estar entonces el estadígrafo caer en esta región crítica, nuestra decisión desde el punto de vista estadístico sería rechazar H sub 0. Rechazaríamos H sub 0 y esto implicaría para nosotros que a ese nivel de significación nosotros podemos decir que el candidato no tiene el 55% de los electores a su favor. Vamos a analizar más adelante con el segundo caso para que ustedes vean hacia qué lugar se inclinaría nuestra decisión desde el punto de vista matemático. Veamos entonces como solución B, suponiendo ahora que conocemos el tamaño poblacional, vamos a mantener la misma hipótesis. Lo único que en el estadígrafo de prueba le haremos un pequeño ajuste y fíjense que la variación es bastante pequeña. Noten que el estadígrafo calculado en la muestra da 0,49. Por lo tanto, si fuéramos en algún momento a implementar de que no tiene un 0,55, estaríamos hablando entonces que la cantidad de electores a su favor estaría en todo caso por debajo de ese 0,55 que el candidato plantea. Haciendo entonces un trabajo similar, tenemos, partiendo ahora del valor de Z menos 2,8, como región crítica entonces la misma, y entonces al final tomamos la misma decisión, es decir, este estadígrafo de todas maneras cae en la región crítica, y eso implicaría como decisión la misma que en el caso anterior. Es decir, a ese nivel de significación y conociendo el tamaño poblacional ahora, podemos decir que el candidato no tiene el 55% de los electores a su favor. Esta sería la idea esencial de este trabajo. Al igual entonces que hicimos con el caso de los parámetros de una distribución normal, nosotros vamos a analizar cómo podemos hacer este trabajo en el caso del procesador estadístico StatGraphic. Aquí lo único que va a tener una particularidad, y es que el StatGraphic no considera el cálculo del estadígrafo, pues él hace su distribución interna a partir del tamaño de muestra que usted le entre para realizar esta estimación. Recuerden que lo estamos viendo desde el punto de vista de una aproximación y en el caso del StatGraphic hace su conteo interno y lo que calcula precisamente es el valor crítico de la prueba para que usted pueda tomar una decisión, considerando entonces que la variable de la cual yo estoy trabajando es una variable binomial y no tanto solamente viendo el caso de que si el tamaño de muestra es un tamaño de muestra grande para hacer este tipo de aproximación. Veamos cómo podemos hacer este procedimiento en el StatGraphic. Fíjense ahí entonces que volvemos a caer en la misma ventanita, es decir, la misma ventanita que yo les había mencionado anteriormente, lo que ahora marcaremos la proporción binomial. Y fíjense entonces que ahí en esa ventanita tenemos como hipótesis nula el valor 0,55, el valor de la proporción muestral 0,49 y el tamaño de muestra 10.000. Estaríamos ahí trabajando entonces con este tamaño de muestra. Fíjense que también, ya de paso, en esta opción, también podemos hacerle pruebas de hipótesis a el parámetro de una distribución de Poisson, aunque no lo vamos a ver nosotros en nuestra clase.
Bien, una vez entonces que yo tenga entrado esos datos, veamos el resultado que nos muestra precisamente esta gráfica aquí. Lo que hace es trabajar con el valor crítico, es decir, el valor crítico, fíjense, 0,0, por lo tanto está por debajo de cualquier valor alfa que nosotros podamos obtener, y por lo tanto rechazamos la hipótesis nula para este valor de alfa y en general para cualquier tipo de valor de alfa. Y entonces nos da también una aproximación de un intervalo de confianza para el valor de la proporción, hasta dónde sería, con ese tamaño de muestra, hasta dónde sería admisible para nosotros considerar esa aproximación. Ese sería este trabajo, y de manera general, bueno, el Stat Advisor nos indicaría qué tipo de hipótesis estamos nosotros manejando, es decir, en este caso, la hipótesis de igualdad y la hipótesis de esta manera alternativa, es decir, la diferencia como una prueba de dos colas. Este sería entonces el trabajo esencial con estos parámetros. Hasta aquí, entonces, nosotros tenemos el trabajo que vamos a seguir con las pruebas de hipótesis. Estos son los parámetros que nos va a interesar por el momento a nosotros trabajar. Por un problema de tiempo no podremos abarcar muchos más parámetros. Es decir, nosotros vamos a considerar estos parámetros para el trabajo en clase. De todas maneras, puede ser extensivo a más parámetros y además a comparación entre parámetros, aunque vamos a comentar algo de eso en la próxima conferencia. Para entonces ir dándole cierre al problema de las pruebas de hipótesis paramétricas, vamos a detenernos en un detalle que tiene relación con todos estos elementos que hemos analizado hasta aquí. Y es lo relacionado con los tipos de errores que yo puedo cometer. Si nosotros vimos los dos tipos de errores fundamentales, error tipo 1 y error tipo 2 que yo puedo cometer. Y yo les comentaba que nosotros íbamos a acotar el valor de alfa, es decir, para nosotros alfa a nivel de significación lo acotamos a la hora de iniciar una prueba de hipótesis. Sin embargo, el valor beta queda libre, que sería la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Bueno, este valor beta nosotros lo vamos a asociar vinculado con una función que vamos a definir o podemos definir para una prueba de hipótesis que nos va a dar precisamente qué tipo de valor puede tener este error para diferentes valores del parámetro que se esté analizando. Y entonces vamos a darle forma a esto a través de los conceptos que quiero que ustedes vean a continuación. Y podemos analizar ahí que para nosotros la potencia de un contraste va a partir de precisamente el riesgo beta. Es decir, el riesgo beta, recuerden que para nosotros es la probabilidad de aceptar H sub 0 en los casos en que H sub 0 sea falsa. Entonces, a partir de aquí, nosotros le vamos a llamar función o curva característica de un contraste a la expresión que ustedes tienen ahí. Es decir, a esa expresión que para varios valores del parámetro a mí me da la probabilidad de aceptar H sub 0, nosotros le vamos a llamar curva característica de ese contraste. Por supuesto que ese valor de beta, en los casos en que H sub 0 sea falsa, tendría correspondencia a la probabilidad de cometer un error de tipo 2. Por lo tanto, nosotros, la curva característica, como yo le explicaba, contiene esa información sobre el contraste. En su lugar, también nosotros vamos a usar, o es lo que vamos a usar directamente, una curva llamada función de potencia, que va a indicar la probabilidad complementaria, es decir, la probabilidad de no cometer precisamente ese error de tipo 2. Y a esa probabilidad de no cometer el error de tipo 2, nosotros le vamos a llamar la potencia de un contraste. Y la pueden ver expresada en las siguientes expresiones. Es decir, si yo parto de que para mí beta en zeta sería la probabilidad de cometer error de tipo 2, de no cometerlo, aplicando las propiedades de las probabilidades, sería 1 menos beta. Y por lo tanto a eso nosotros le vamos a llamar la potencia de un parámetro zeta. Por lo tanto, podríamos calcular la potencia de una prueba como función y además para un valor particular del parámetro pudiéramos saber qué potencia tendría. Y eso nos permitiría a nosotros entonces tomar la siguiente decisión que expresamos a partir del siguiente comentario. Y es que si yo tengo dos contrastes bajo el mismo nivel de significación, por supuesto eso implicaría que es el mismo valor de alfa, yo voy a escoger aquel que tenga menores probabilidades de cometer un error de tipo 2, o lo que es equivalente, aquel que tenga mayor potencia para cada uno de los valores del parámetro. Esta sería entonces la manera de yo operar
cuando estamos trabajando con las potencias. Una vez entonces que vimos esta parte un poco teórica con respecto a la potencia, eso implica que tenemos otra herramienta para nosotros poder decidir entre diferentes contrastes cómo podemos movernos con uno u otro. Recuerden que al inicio yo les comentaba que yo estos dos tipos de errores, alfa y beta, puedo acotar uno pero dejo el otro libre. Y lo que puedo tratar de predecir qué pasaría si ocurriera un valor de parámetro determinado. Entonces nos va a servir para poder calcular la potencia que tiene un contraste determinado. Recuerden que para poder disminuir ambos errores, la única manera que yo pudiera realizar eso sería aumentando el tamaño de muestra, lo cual no siempre es posible realizarlo. Yo lo que sí puedo estar seguro que si yo en un problema de prueba de hipótesis aumento mi tamaño de muestra, disminuyo ambas probabilidades, es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1 y la probabilidad de cometer error de tipo 2. Y como yo en definitiva acoto la probabilidad de cometer error de tipo 1, estoy entonces bajando la probabilidad de cometer error de tipo 2 o a su vez elevando la potencia de esa prueba, es decir, elevando la potencia que tiene la prueba o el contraste de hipótesis que yo estoy realizando. Veremos inclusive que cuando se cumplen los requisitos establecidos para poder realizar una prueba de hipótesis paramétrica, estas pruebas de hipótesis van a ser mucho más potentes que las pruebas no paramétricas que vamos a ver en la conferencia próxima, es decir, que vamos a seguir trabajando con las pruebas de hipótesis. Entonces vamos a ver en un ejemplo particular o en un problema cómo yo puedo entonces hacer todo el trabajo, es decir, el trabajo de prueba de hipótesis general y calcular la potencia de la prueba. Lo vamos a ver primero manualmente, ¿sí? Cómo podemos hacer todo de manera manual y después, utilizando el Stack Graphic, cómo yo pudiera también calcular la potencia. Y entonces vamos a partir del siguiente ejemplo. Pueden ver ahí que planteamos que en un negocio de venta de televisores, ¿sí? Se tiene un negocio de venta de televisores y se debe decidir por la compañía que tiene ese negocio iniciar una campaña de venta para algunos aparatos de televisión a color en determinada región que ellos quieren producir. Esta empresa precisamente considera que esta decisión debe estar relacionada con los ingresos medios mensuales por familia, de modo que comenzarán esa campaña si los ingresos son iguales o superiores a $400, es decir, en cierta región, por supuesto, no estamos refiriéndonos a nuestro país. Y negativa cuando los ingresos no lleguen a 400 al mes. Es decir, esta sería una decisión que quiere tomar la empresa y se va a apoyar en algunos elementos estadísticos para poder trabajar estas ideas. Fíjense entonces que se hizo lo siguiente, es decir, la idea que se trató de manejar fue de tomar una muestra aleatoria de 100 familias en esta región y estas familias en promedio dieron un ingreso mensual de 395 con una desviación estándar de $20. Fíjense que como a nosotros nos interesa iniciar la campaña promocional, si los ingresos estos fueran de 400 o más, si esos ingresos mensuales nos hubieran dado $400 o más de $400, no tendría sentido hacer entonces procesamiento estadístico. ¿Para qué vamos a aplicar el procesamiento estadístico? Porque bueno, como nosotros sacamos una muestra, no tenemos toda la población. Y por lo tanto, esa muestra nos dio un promedio de 395. Lo que vamos a considerar desde el punto de vista estadístico es ver si la diferencia que hay junto a la desviación típica entre ese 395 y el 400 al cual nosotros aspiramos a llegar no es tan grande como para decidir no iniciar la campaña. Veamos entonces que además en este problema vamos a pedir lo siguiente, y es el hecho de tratar de calcular, junto con el desarrollo de las pruebas de hipótesis, primero decidir si se inicia la campaña o no, a partir de un nivel de significación de 0,05, pero además calcular la función de potencia, es decir, dejar la función de potencia de manera general de la prueba, y calcular la potencia de la prueba si realmente la media fuera de 390. Recuerden que la potencia, si la media fuera de 390, entonces tendríamos una hipótesis falsa y eso nos daría cuál sería la probabilidad que nosotros tenemos de rechazar esa hipótesis si realmente fuera falsa. Y es algo importante que nos interesa. Es decir, ¿qué probabilidad yo tengo que si esos ingresos realmente hubieran sido o fueran de $390, qué probabilidad yo tengo de rechazar y no iniciar la campaña, lo cual sería quizá una pérdida económica bastante
grande. Bueno, el primer trabajo es el trabajo normal que hemos realizado hasta ahora y es el que ustedes pueden ver a continuación. Primero plantearemos las hipótesis, es decir, la hipótesis precisamente como ustedes pueden apreciar ahí sería que la hipótesis nula es que los ingresos medios son mayores o iguales que 400 y la alternativa que esos ingresos son menores que 400. Esta sería la idea a manejar por nosotros. Una vez que tenga planteadas entonces las hipótesis, podemos ver el estadígrafo de prueba asociado aquí. Como ya vimos en la conferencia pasada, nosotros no conocemos la varianza muestral, por lo tanto vamos a utilizar, asumiendo una distribución normal, vamos a utilizar el estadígrafo T, el cual podemos ver su cálculo ahí asociado a los valores muestrales y el valor de referencia, que sería 400. Si realizamos entonces este cálculo, tenemos un valor de T de menos 2,5. Ese valor de T de menos 2,5 será el estadígrafo que nos permitirá a nosotros realizar las comparaciones necesarias para tomar una decisión. Eso quiere decir entonces que partiendo de ahí pueden ver que la región crítica, precisamente para este tipo de hipótesis, planteando la hipótesis alternativa, recuerden que queremos ver si es mucho menor que 400 o una diferencia significativamente menor que 400, esa región crítica sería entonces para todos aquellos valores menores de T menores que menos 1,64 y entonces precisamente menos 2,5 está en esa región crítica. Eso implicaría que para nosotros la decisión estadística es no aceptar H sub 0, es decir, para nosotros no aceptamos H sub 0. ¿Qué implicación tendría en nuestro problema real no aceptar H sub 0? Bueno, la pueden ver entonces de manera práctica. Si recuerden que no aceptar H sub 0 es no aceptar que el ingreso medio sea de 400 o más. Por lo tanto, si no aceptamos que el ingreso medio es de 400 o más, estamos indicando que a ese nivel de significación recomendamos a la empresa que aún no inicie la campaña de venta de televisores a color en la región. Si fíjense que nosotros recomendamos no iniciar esa campaña de venta de televisores. Veamos entonces cómo podemos realizar el cálculo de la función de potencia. Para nosotros calcular la función de potencia vamos a partir de la región crítica, es decir, la región de rechazo. Recuerden que esa región de rechazo era para aquellos valores de T menores que menos 1,64. Partiendo de esa región de rechazo, lo que vamos a hacer aquí es convertir esa región de rechazo en función de la media muestral, es decir, escribir la función o la región de rechazo en función de la media muestral, lo cual lo podemos hacer de manera equivalente. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pueden verlo ahí. Si lo primero que hacemos es buscar la equivalencia, sustituir el valor de T por el cálculo de su estadígrafo y al final podemos llegar a decir que la región de rechazo sea T menor que menos 1,64 es equivalente a decir que rechazamos para todos aquellos valores de X media que sean menores de 396,72. Si serían dos expresiones equivalentes, una comparándolo a través del estadígrafo T y otra haciendo la comparación a través de la media muestral directamente. Si teniendo esto ya no tendríamos o tendríamos directamente la comparación con la media muestral. Una vez que tenga eso, ahora hacemos un proceso inverso. Si para calcular la función de potencia, yo lo que hago es plantear directamente que la potencia para mí sería ahora la probabilidad de rechazar H sub 0, como habíamos escrito anteriormente, para un valor de μ. Y bueno, rechazar H sub 0 precisamente es cuando está en la región crítica. Y esa región crítica es cuando la media muestral sea menor que 396,7. Sustituyendo esa media muestral, es decir, trabajando, haciendo transformaciones para llevar ahora al estadígrafo T, podemos plantear entonces que como expresión de la potencia de μ, recuerden que si vamos a escribir una función de potencia que dependa de μ, lo que tenemos que obtener al final es una función que dependa de μ. Y entonces mi función de potencia queda de la manera que ustedes pueden apreciar ahí. Es decir, para mí la potencia de μ es igual a la probabilidad de que T en 99, es decir, T con 99 grados de libertad, sea menor que 396.72 menos μ sobre 2. Y por lo tanto, para un valor entonces de μ en particular, lo que tendría yo que hacer es sustituir en esa función. Y es lo que haremos a continuación para resolver el último inciso del ejemplo. Sería sustituir entonces el valor de μ por 390.
Y fíjense ahí que sustituir entonces el valor de μ por 390, hoy tenemos como probabilidad 0,9995. Fíjense que es casi 1. Está muy cercano a 1 el valor de probabilidad. Eso implica que si μ fuera realmente 390, la potencia que tiene esa prueba es muy grande. Eso quiere decir que yo casi seguro rechazaría H sub 0. Es decir, si realmente la media o el ingreso medio de esas personas fuera de $390, yo haciendo esa prueba que estoy realizando, es casi seguro que puedo detectar eso y rechazaría entonces la hipótesis nula y decidiría no hacer la campaña publicitaria, es decir, no vender todavía los televisores en esa región. Esta sería la solución manualmente. Vamos a verla con el uso del Star Graphic, es decir, cómo sería el uso del Star Graphic aquí. Y lo pueden ver a continuación. Es decir, si yo realizo el trabajo manual de cálculo normal para resolver el problema de hipótesis, fíjense que, bueno, coincide todo con el valor de t, menos 2,5, el valor crítico de la prueba, 0,007, fíjense que esa prueba para 0,05 se rechaza la hipótesis nula y porque está, bueno, por encima de 0,05, si tuviera 0,01 también rechazaría. Sin embargo, para 0,1 esa prueba no se rechazaría. Y es lo que les comentaba al inicio, de que yo puedo detectar eso a partir del valor crítico de la prueba calculado por un estadígrafo. Veamos entonces lo que nos ocupa ya para terminar, que sería la función de potencia. ¿Qué pasa? El Star Graphic lo que nos da es la función de manera general dentro de las opciones gráficas y es la curva de potencia que ustedes pueden apreciar ahí. Fíjense que esa curva de potencia, el Star Graphic me la da para un valor de alfa, para un valor de sigma y me da la potencia a la izquierda y los valores de la media, en este caso, por debajo. Fíjense que el caso que nosotros queríamos analizar era 390. Si pueden ver ahí, si yo tratara de buscar cuál sería el valor de la potencia para un valor de 390, estoy muy cercano a 1. Fíjense que estoy bastante pegadito a 1 ahí, pues precisamente cuando lo calculamos de manera manual, nos dio 0,9995 y es casi 1. Por eso lo tienen ahí muy pegado al valor 1. ¿Qué pasa? Si yo quisiera entonces calcular la potencia para cualquier otro valor, me sería muy fácil a través del uso del Star Graphic poder ver la potencia de esa prueba, pues tengo ahí el gráfico que me sirve para analizar cualquier valor de μ y poder ver qué potencia tendríamos con ese tipo de prueba. Y este sería el trabajo esencial que nosotros debemos hacer cuando utilicemos el Star Graphic. La idea a la hora de usar yo un procesador estadístico para el caso de la potencia es el que vimos en la diapositiva que ustedes vieron. Ahora, si lo fuéramos a buscar en tabla, también la función de potencia en muchos libros está tabulada, pero por supuesto se podrán imaginar que no podremos tener una tablita para cada uno de las posibles funciones de potencia. ¿Qué es lo que se hace entonces? Es decir, las tablas en general aparecen representadas para diferentes valores de n, para diferentes valores de sigma, y entonces lo que tenemos es una tabla donde están representadas varias curvas y tenemos que ver de qué manera la representaron y a qué curva se refiere el problema en concreto que yo tengo planteado, en cual yo estoy trabajando. Y entonces pudiéramos también buscar la potencia de la prueba partiendo de estas tablas, buscando cuál es el gráfico que le corresponde a mi problema en cuestión. Con esto nosotros vamos a dar un cierre de esta primera parte de pruebas de hipótesis desde el punto de vista paramétrico. Los profesores de ustedes le orientarán en el libro de texto los ejercicios esenciales que pueden ustedes trabajar, aunque en general tienen una gran cantidad de ejercicios, los cuales pueden prácticamente realizarlos todos. Simplemente nosotros, o solamente nosotros no tocamos aquellos problemas de hipótesis donde comparamos varias poblaciones. Por un problema de tiempo, si no incluimos acá la comparación de dos poblaciones, pero también sería una forma equivalente también de realizar tipos de hipótesis cuando yo quiero comparar dos poblaciones. De manera general, entonces, les recomiendo que traten de trabajar los problemas que vienen en el libro de texto relacionados a una sola variable y directamente con los parámetros de una distribución normal y con los parámetros, el parámetro P de una distribución binomial. Nosotros, en la próxima conferencia, entonces iniciaremos o veremos el trabajo con pruebas de hipótesis, pero ya no paramétricas, si son hipótesis más generales
que nos van a permitir a nosotros, cuando no se cumplen los requisitos para aplicar este tipo de pruebas, bueno, también poder tomar un criterio de decisión y apoyar la decisión práctica que queramos tomar en un momento dado. Como siempre les digo, que espero que les haya sido de utilidad la conferencia y que les sirva como punto de partida para que, junto al complemento que le den sus profesores, poder realizar con éxito todos los ejercicios que se les propongan. Por lo tanto, hasta la próxima y nos vemos en la siguiente conferencia.